En aquel tiempo, Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Escuchábamos ayer la lectura del Evangelio de San Lucas. Iniciábamos el capítulo 10 y leíamos del capítulo 10 los versículos del 1 al 12. Como acuérdense que el 10 semanas es una lectura continuada, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, que durante la semana vamos leyendo tanto en la primera lectura como el Evangelio, una lectura continuada. O sea, en el versículo que nos quedamos ayer, continuamos hoy. A eso se llama lectura continuada, ¿verdad? Que significa que terminamos aquel libro hasta que se lee el último versículo. Hoy seguimos siempre en el capítulo 10, pero ayer nos quedábamos en el versículo 12. Hoy seguimos el capítulo 10, pero iniciamos del 13 al versículo 16. Ayer, si se acuerdan, Jesús enviaba a sus discípulos. ¿Cuántos mandó? 72. Y los mandó de 2 en 2 a predicar la palabra y a preparar los lugares donde él pensaba ir a predicar, ¿verdad? Les hablaba que quien los rechazara, ¿verdad? Esas personas iban a sufrir las consecuencias de rechazar a Dios. No es que les iba, miren, a veces pensamos, o sea que entonces yo tengo que aceptar a Dios a la fuerza. O sea, eso es lo que me están diciendo a mí. Como Jesús dice, aquellos que los rechace a ustedes, en el día del juicio final, les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a esa gente que los ha rechazado. O sea que a la fuerza hay que aceptarlo. No. Es que miren, hermanos, la palabra de Dios dice que a cada quien se le exigirá según lo que se le dio. A Sodoma y Gomorra, en comparación a estos otros pueblos, viene Jesús, manda a sus discípulos, predica, él va a predicar, obra milagros para que esta gente crea en Dios y vea los signos que él realiza, ¿verdad? Y en cambio, esa gente, ¿qué hace? Endurecido su corazón, cerrado su corazón, y aunque le hacen ver que está cometiendo un error, no le importa, y siguen en su pecado, siguen en sus vicios, siguen en su maldad. Entonces Jesús dice, bueno, si tú sigues en ese pecado, sigues en ese vicio, sigues en esa maldad, no es por ignorancia. ¿Quieres seguir ahí? Porque tú quieres, porque te sientes bien, porque te agrada y no te importa que con eso estés dañando a otra persona, te estés dañando a ti, estés ofendiendo a Dios. ¿No te importa? Entonces, tenlo por sabido que la consecuencia de esa vida, la consecuencia de ese pecado que estás llevando, te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Y al alejarte de Dios, entonces tú mismo optas por no aceptar esa salvación que Dios nos quiere dar. Y al no querer la salvación de Dios, entonces ¿qué estoy eligiendo?
La condenación. Entonces, al final, por eso yo digo, la condenación no depende de Dios. ¿Depende de quién? De cada uno de nosotros. Las acciones que hayamos realizado, la vida que hayamos llevado, no Dios. Por eso algunas personas dicen, Dios te va a condenar. No, hermanos, Dios no condena a nadie. Somos nosotros solitos los que nos condenamos con la vida que estamos llevando. Entonces Jesús manda a esta gente a predicar. Fue a Corosaín, fue a Betsaida, vivió en Cafarnaúm, obró un sinfín de milagros, devolvió la vista a los ciegos, levantó paralíticos, hizo oír a los sordos, hablar a los mudos, curó a la hemorroísa, resucitó el hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, hizo tantos milagros, curó a aquellos leprosos. Hermanos, haríamos una gran lista, incluso la palabra de Dios va a decir esto. Todo aquel que tocaba a Jesús quedaba curado. ¿Se imaginan eso? Dice que los enfermos se le iban encima a Jesús porque todos querían tocarlo, porque salía una fuerza de él que curaba a todos. Así dice la palabra de Dios. Tiro, Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm, fueron ciudades que vieron los milagros, escucharon la palabra de Dios y se convirtieron. No. Y de hecho eran ciudades que estaban esperando supuestamente al Mesías. Y los milagros, alguien podría decirse, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús realizaba tantos milagros? ¿Cuál era el afán de hacer tantos milagros? ¿Por qué no solo predicaba? Porque la profecía decía que el Mesías iba a realizar ciertos milagros. ¿Y cuáles eran esos milagros? Los sordos oirán, los ciegos verán, los mudos hablarán y el cojo saltará. Eso era del Antiguo Testamento. Entonces los milagros que Jesús realiza son aquellos testimonios que Él da de quién es Él. Por eso cuando Juan estando preso, manda a sus discípulos a preguntarle, mira, Jesús, dice Juan, manda a preguntar que si eres tú el que tenía que venir o tenemos que seguir esperando. Y Jesús le dice, quédense conmigo. Y cuando había terminado el día, le dice, vayan y díganle a Juan, no lo que yo digo, sino lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen. Vayan y díganselo. Entonces, ¿por qué eran palabras claves? Que el mesianismo había llegado. Por eso Jesús, cuando lo están juzgando, lo están persiguiendo, Él mismo le dice, miren, si no me creen por las palabras que yo les digo, créanlo por los milagros, por los signos que están viendo. Y se acuerdan que aquellos le dicen, no, si es que nosotros no te estamos condenando por los milagros, por los signos que has hecho, sino porque siendo tú un hombre como nosotros, te haces pasar como hijo de Dios. Y viene Jesús y le dice, no está escrito en su ley, en sus libros, ¿seréis hijos de Dios? Y sigue, no, y ellos se cierran todavía. Entonces, toda esta situación, hermanos, se da y por eso Jesús hoy sentencia. Y algunos dicen, Jesús maldijo 3 ciudades. Maldijo 3 ciudades. Más bien yo pensaría, Jesús profetizó el futuro de aquellas ciudades por cerrar su corazón a Dios.
Y le dice, miren, ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón es en la actualidad es la parte de Jordania, y entonces estamos hablando que era territorio ¿qué? No territorio judío, era territorio de paganos, gente que no pertenecía al pueblo judío. Y él les dice, si estos milagros que se han hecho en ustedes se hubieran hecho en esas ciudades, se hubieran convertido. Claro que se hubieran convertido, pero no así ha sido en ustedes. Y se hubieran convertido cubiertas de sayal y de ceniza. ¿Se acuerdan a qué nos recuerda esto? Nínive. Cómo Jonás fue a predicar y Nínive se convirtió. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Les está diciendo. Esas ciudades que no se les va a pedir la misma cuenta que a ustedes. Y aquí viene y le dice a su casa, Cafarnaúm. Las personas que hemos ido a Tierra Santa saben qué es lo que hay en Cafarnaúm. ¿Qué es lo que hay? Puras ruinas. Y Cafarnaúm era una de las ciudades más importantes en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, ¿y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Son las 3 ciudades que Jesús profetizó su destrucción, y hermanos, hasta la fecha, esas 3 ciudades solamente hay ruinas. Ruinas. Cafarnaúm se cuidan las ruinas que hay ahí porque fue el lugar donde vivió Jesús, nada más. Pero otra cosa no hay. Nada más, nada más. Y es triste, ¿verdad? Porque también Jesús le dice, mire, que en ese día, cuando estas 3 ciudades sean condenadas, otras ciudades que fueron pecadoras, que recibieron grandes castigos, serán juzgadas con menos rigor. ¿Qué significa? Que según lo que se nos dio, se nos exigirá a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, la vida cristiana es un reflexionar día con día cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios. Por eso yo insisto, y aunque a veces se oiga como pesado y como decir, bueno, ¿y el Padre qué nos está diciendo? O sea, que no vengamos, porque yo digo, hermano, no basta con venir y calentar la banca. Yo tengo esa frase, ¿verdad? No basta con venir y solo sentarse en la banca y decir, vaya, ya estuvo. No, porque yo digo, mi forma de pensar y mi forma de ver es esta. Yo voy a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, y cuando salgo de la iglesia, ¿voy a qué? A ponerla en práctica, porque con solo escuchar la palabra de Dios, con solo saberme la Biblia de memoria, no basta. Y yo lo he dicho, hasta el diablo se sabe la Biblia, y no por saberse la Biblia deja de ser diablo. ¿Qué significa? Que por saberme texto bíblico, por andar citando la Biblia, eso no me garantiza la salvación. Lo que me garantiza la salvación de Dios es cómo yo pongo en práctica en mi vida diaria lo que dice la palabra de Dios. Y eso será lo que el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y Jesús dice, miren, para terminar la lectura, el que los escucha a ustedes, ¿a quiénes? ¿Se acuerdan ayer lo que hablábamos? Que cada uno de nosotros estamos comprometidos y tenemos una misión y una vocación ¿de qué? ¿De qué? De predicar el Evangelio, la palabra de Dios, ¿a quiénes? Aquellos que están más cerca de nosotros.
Y miren lo que dice la palabra de Dios hoy. Bueno, por mi parte, pues yo soy el primero que tiene que anunciarlo, ¿verdad? Pero miren lo que dice acá. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, dice Jesús. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea, ¿qué significa? Que rechazar el mensaje de la palabra de Dios no solamente decir yo no quiero hacerle caso a este que me está hablando, no, estoy despreciando a aquel en cuyo nombre se está hablando, y al rechazar a él se rechaza a Dios, y al rechazar a Dios, ¿qué se está rechazando? Nuestra propia salvación. Ahí está, clarito, ¿verdad? Si yo rechazo la palabra de Dios, estoy rechazando el mensaje de salvación, y al rechazar el mensaje de salvación, estoy eligiendo ¿qué? Mi propia condenación. Entonces, ¿Dios me condena? No. Quítese eso de la mente. Dios no condena a nadie. Es más, por eso Jesús dijo, yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvarlo y a que tengan vida en abundancia, y esa vida es la que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a través de su palabra, a través de su Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.